Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ofrece evidencia de una realidad y un propósito trascendentes. En este artículo, el autor elabora varios problemas teológicos cruciales que tienen que ver con el papel de la ciencia al proporcionar alguna evidencia de la existencia de Dios y el propósito en la naturaleza. ¿Ofrece la ciencia evidencia de una realidad y un propósito trascendentes? Mehdi Golshani. El Dr. Mehdi Golshani es profesor de física en la Universidad de Tecnología de Sharif, Teherán, Irán y director del Instituto de Humanidades y Estudios Culturales, Teherán, Irán. Este documento se presentó originalmente a Science and the Spiritual Quest Conference, Berkeley, junio de 1998. El autor agradece al Centro de Teología y Ciencias Naturales, CTNS, en Berkeley, por su permiso para publicar el documento en otro lugar. Resumen: en este artículo, explicamos varios problemas teológicos cruciales que tienen que ver con el papel de la ciencia para proporcionar alguna evidencia de la existencia de Dios y el propósito en la naturaleza. La teleología jugó un papel importante en la ciencia medieval. Para los científicos de esa era, cada cosa creada tenía su lugar especial en la jerarquía del mundo creado, porque fue creada por un Dios que tenía un telos diseñado para el universo. Los fundadores de la ciencia moderna, sin embargo, creían que las consideraciones teleológicas no deberían desempeñar un papel en las descripciones científicas. En la actualidad, está de moda eliminar la noción de meta al universo. Por lo tanto, incluso muchos de los científicos creyentes ignoran las consideraciones teleológicas en su trabajo científico. En la visión coránica, sin embargo, Dios es el creador y el sustentador del universo. Él ha creado todo en medida y ha decretado para ello un telos. Si no vemos un telos al universo creado en los hallazgos de la ciencia moderna, es porque el marco filosófico en el que los científicos contemporáneos expresan su trabajo no se ajusta a cuestiones de naturaleza teleológica. Sin embargo, creemos que hay algunas pistas sobre los aspectos teleológicos de nuestro universo en la ciencia moderna. Por ejemplo, las nociones de propósito y diseño del universo creado recientemente han atraído mucha atención al llamado principio antrópico, según el cual las constantes físicas de la naturaleza están tan sintonizadas que si fueran ligeramente diferentes, la vida basada en el carbono podría no hemos desarrollado y no deberíamos estar aquí. El argumento de la presencia del orden y la armonía en la creación de la existencia de Dios, el llamado argumento del diseño, está presente tanto en el Corán como en la Biblia, y ha sido utilizado con frecuencia por los estudiosos de todas las religiones monoteístas. Para este propósito. Sin embargo, creemos que la ciencia empírica puede darnos solo un conocimiento de las obras de Dios, pero la deducción de Dios de sus obras es una cuestión de intelección o intuición. Algunas inferencias de la ciencia se han utilizado como premisa en los argumentos filosóficos de la existencia de Dios. Específicamente, dos teorías han generado discusiones acaloradas sobre este asunto: la teoría del Big Bang y la teoría darwiniana de la evolución. La ciencia moderna, tal como está diseñada ahora, no necesita plantear la hipótesis de Dios. Su empresa normal es explicar los fenómenos naturales sin apelar a causas supranaturales. Sin embargo, la ciencia puede llevarnos a Dios, si se reconoce que la ciencia nos familiariza con el carácter de algunas dimensiones del universo y no con su totalidad, y que la ciencia necesita un marco metafísico que pueda responder a nuestras preguntas finales y admita realidades suprasensibles. Entonces la ciencia puede convertirse en una escalera que nos puede llevar a la frontera de lo físico y lo metafísico. El salto de lo físico a lo metafísico requiere un ejercicio intelectual. Introducción: la ciencia moderna se infiltró en el mundo islámico a principios del siglo XIX. Lo que más afectó a los intelectuales musulmanes no fue la ciencia en sí, sino la transferencia de varias corrientes filosóficas enredadas con la ciencia que tuvo un profundo efecto en la mente de los científicos e intelectuales musulmanes. Escuelas como el positivismo y el darwinismo penetraron en el mundo islámico, dominaron sus círculos académicos y tuvieron un impacto notable en algunas doctrinas teológicas islámicas. Respuesta de los estudiosos musulmanes a la ciencia moderna. Hubo 4 tipos de reacciones en el mundo islámico a la ciencia moderna. 1. Algunos eruditos musulmanes rechazaron la ciencia moderna como pensamiento extranjero, corrupto, considerándolo incompatible con las enseñanzas islámicas. En su opinión, el único remedio para el estancamiento de las sociedades islámicas es el estricto seguimiento de las enseñanzas islámicas. 2. Algunos pensadores en el mundo islámico defendieron la adopción completa de la ciencia moderna. En su opinión, el único remedio para las sociedades musulmanas estancadas es el dominio de la ciencia moderna y la sustitución de la cosmovisión religiosa por la cosmovisión científica. Vieron a la ciencia como la única fuente de iluminación real. 3. Algunos eruditos musulmanes intentaron adaptar el Islam a los descubrimientos de la ciencia moderna. Este grupo formó la mayoría de los científicos musulmanes fieles, y uno puede categorizarlos en los siguientes subgrupos. Algunos pensadores musulmanes intentaron justificar la ciencia moderna por motivos religiosos. Su motivación era animar a las sociedades musulmanas a adquirir conocimientos modernos y proteger a sus sociedades de las críticas de los orientalistas y los intelectuales musulmanes. Algunas personas trataron de mostrar que todos los descubrimientos científicos importantes habían sido predichos en el Corán y las tradiciones islámicas, y por apelación a la ciencia moderna se pueden explicar varios aspectos de su fe. Algunos estudiosos abogaron por una reinterpretación del Islam. En su opinión, uno debe tratar de construir una nueva teología que pueda establecer una relación viable entre el Islam y la ciencia moderna.
El erudito indio, Sir Syed Ahmad Khan, buscaba una teología de la naturaleza mediante la cual uno pudiera reinterpretar los principios básicos del Islam a la luz de la ciencia moderna. Algunos eruditos musulmanes creían que la ciencia empírica había llegado a las mismas conclusiones que los profetas defendían hace varios miles de años. La revelación solo tenía el privilegio de la profecía. 4. Finalmente, algunos filósofos musulmanes separaron los hallazgos de la ciencia moderna de sus vínculos filosóficos. Así, mientras elogiaron los intentos de los científicos occidentales por el descubrimiento de los secretos de la naturaleza, advirtieron contra varias interpretaciones empiristas y materialistas de los descubrimientos científicos. El conocimiento científico puede revelar ciertos aspectos del mundo físico, pero no debe identificarse con el alfa y el omega del conocimiento. Más bien, tiene que integrarse en un marco metafísico, consistente con la cosmovisión islámica, en el que se reconocen niveles más altos de conocimiento y se cumple el papel de la ciencia para acercarnos a Dios. El impacto de la ciencia moderna en la teología islámica. Cuando comparamos la ciencia medieval con la ciencia moderna, notamos que son diferentes en varios aspectos importantes. Esto es especialmente notable en el caso de algunas perspectivas teológicas. Cuando la ciencia moderna penetró en el mundo islámico, algunos científicos musulmanes adoptaron intactas las perspectivas teológicas filosóficas occidentales. Pero, los filósofos y teólogos musulmanes se resistieron a la adopción de algunas doctrinas que se consideraban perjudiciales para las enseñanzas islámicas básicas. Aquí, elaboramos varios problemas teológicos cruciales que tienen que ver con el papel de la ciencia para probar la existencia de Dios y el propósito en la naturaleza. 1. Explicación teleológica del mundo. La teleología jugó un papel importante en la ciencia medieval. Para los científicos de esa era, cada cosa creada tenía su lugar especial en la jerarquía del mundo creado, porque fue creada por un Dios que tenía un telos diseñado para el universo. Los fundadores de la ciencia moderna, sin embargo, ignoraron la noción de los telos al universo. Esos científicos creyentes no negaron la relevancia del propósito para el universo creado. Pero, creían que las consideraciones teleológicas no deberían desempeñar un papel en las descripciones científicas. Hoy en día, muchos de los científicos incrédulos niegan la noción de propósito del universo. La conocida declaración de Weinberg es típica de su opinión. El universo actual había evolucionado a partir de una condición temprana indescriptiblemente desconocida, y enfrenta una futura extinción de un frío infinito o un calor intolerable. Cuanto más comprensible es el universo, más inútil parece. 1. En la actualidad, está de moda eliminar la noción de meta al universo. Por lo tanto, incluso muchos de los científicos creyentes ignoran las consideraciones teleológicas en su trabajo científico. En la visión coránica, Dios es el creador y el sustentador del universo. Él ha creado todo en medida y ha decretado para ello un telos. La creación es en verdad, no para el deporte o la vanidad, y todo tiene un término definido. No los creamos salvo en la verdad. 44:38. No hemos creado los cielos y la tierra y todo lo que hay entre ellos, excepto en la verdad y por un término definido. 46:3. No creamos el cielo y la tierra, y lo que sea entre ellos, como jugando. 21:16. No hemos creado los cielos y la tierra, y todo lo que hay entre ellos, por vanidad. 38:27. El Corán ha hecho una distinción entre el creador, el diseño y el orden interno de las cosas creadas, por un lado, y su guía, por otro lado. La dirección que sigue todo no es un resultado de su orden interno. Más bien, es algo más allá de su estructura ordenada. Por lo tanto, el Corán habla de una noción universal de propósito y dirección al universo creado. Moisés dijo: nuestro Señor es el que dio todo su creación. Luego lo guié. 20:50. Glorifica el nombre de tu Señor, el Altísimo, que creó y formó, quien determinó y guió. 87:2-3. El imán Fakhr al-Din Razi, en su célebre comentario sobre el Sagrado Corán, ha elaborado la distinción entre la creación de una cosa y su sentido de la dirección. 2. Este sentido de la dirección es una dimensión misteriosa presente en todo, que lo dirige hacia su papel apropiado asignado por Dios. Se ve una referencia a él en el Corán para los casos de seres humanos, animales, plantas y objetos inanimados. Para los seres humanos: el Señor de todo ser que me creó, y Él mismo me guía. 26:78. Por el alma y lo que lo formó y lo inspiró al lascivo y temeroso de Dios. 91:6. Para los animales: y su Señor reveló a las abejas, diciendo: tomad de vosotros mismos, de las montañas, de las casas y de los árboles, luego comed de toda clase de frutas, y seguid los caminos de vuestro Señor. 16:68. Para las plantas: y las estrellas y los árboles se inclinan. 55:6. Para objetos inanimados: y reveló sus mandamientos en todos los cielos. 41:12. Así, cada criatura recibe un misterioso tipo de guía después de su creación. Es como un automóvil que tiene un diseño de material, pero necesita una guía para cumplir su función asignada. Este sentido de la dirección es bastante evidente en los humanos y, hasta cierto punto, se puede identificar con los instintos de los animales. Pero en esta etapa del desarrollo de la ciencia no se nota en el mundo inanimado. Sin embargo, es muy ingenuo negarlo sobre la base de nuestro conocimiento actual del mundo físico. El Corán menciona que todo en el mundo glorifica a Dios y que no entendemos su acto de glorificación. Los 7 cielos, la tierra y todos los que moran en ellos lo glorifican. Todas las creaciones, sin excepción, lo glorifican. Sin embargo, no puedes entender su glorificación. 17:44. Todo lo que está en los cielos y la tierra glorifica a Dios, el Señor soberano, el Santo, el Todopoderoso, el Omnisciente. 62:1. Rumi, el poeta y místico persa del siglo XIII, ha expresado de manera elocuente este punto en Pareados espirituales. Todas las partículas del mundo,
decirles cada día y noche. Tenemos oído y vista, y somos conscientes. Aunque contigo extraños estamos mudos. Ir del mundo de lo inanimado al mundo del espíritu. Entonces oyes el fuerte ruido de las partículas del mundo. La glorificación de Dios por objetos inanimados se hará evidente para ti. Las dudas sugeridas por la interpretación falsa no te llevarán. Según el Corán, nos originamos de Dios y volveremos a Dios, y todo está creado para adorar a Dios de la manera correcta. No he creado a los genios ni a la humanidad excepto para adorarme. 51-56. Todo lo que hay en los cielos y la tierra glorifica a Dios. 62. 1. Si asumimos un propósito para la creación, entonces la evolución de las cosas creadas no es sin un telos. En la perspectiva del Corán, el final de este movimiento es en el más allá, donde todo se encuentra con su propio destino y los piadosos sienten la presencia de Dios. Si no hubiera más, la creación sería en vano. Creía que lo creamos solo para el deporte y que no nos lo devolverían. 23. 115. Uno podría argumentar que en lo sucesivo es significativo solo para los humanos y posiblemente para los animales. Así, la universalidad del sentido de la dirección es discutible. En respuesta, se podría decir lo siguiente. Es ingenuo negar a los no humanos un telos solo sobre los fundamentos de nuestro conocimiento actual del mundo físico. El descubrimiento de las coincidencias antrópicas en la cosmología moderna es una indicación del estado especial de los humanos. Es como si toda la creación fuera una base para el desarrollo de los seres humanos. Paul Davies ha planteado el asunto muy bien. El éxito de la ciencia humana y las matemáticas, y el ajuste antrópico que aparentemente es un requisito previo para la existencia misma de seres humanos, sugiere fuertemente que nuestra existencia está vinculada a las leyes del universo en el nivel más básico. Lejos de ser un como resultado secundario de procesos físicos aleatorios y sin sentido, parece que los organismos conscientes son una característica fundamental del cosmos. Claramente, el universo podría haber sido de otra manera. El hecho de que sea, tal como es, y de que su forma esté vinculada tan íntimamente con nuestra propia existencia, es una poderosa evidencia de que el universo existe con un propósito, y que de nuestra manera pequeña pero significativa, somos parte de ese propósito. 3. En resumen, el Sagrado Corán es muy explícito al atribuir un telos al universo creado. Por lo tanto, los teólogos musulmanes nunca han ignorado las consideraciones teleológicas, y el silencio de la ciencia moderna sobre este punto no ha afectado su visión, aunque ha tenido un efecto silenciador en los científicos musulmanes. La negligencia de las consideraciones teleológicas por parte de los científicos de los últimos siglos se debe en parte a su gran participación en las manipulaciones matemáticas y los aspectos predictivos de la ciencia y en parte a la falsa suposición de que las cuestiones de naturaleza teleológica dificultan el desarrollo de la ciencia. No creemos que haya ninguna inconsistencia entre creer en un mundo determinado y ser un científico creativo. Si no vemos un telos al universo creado en los hallazgos de la ciencia moderna, es porque el marco filosófico en el que los científicos contemporáneos expresan su trabajo científico no se ajusta a cuestiones de naturaleza teleológica. En palabras de Walter R. Earl, la autolimitación de la ciencia para examinar solo las causas secundarias o mecánicas debe indicar de inmediato que la ciencia no tiene capacidad para lidiar con la existencia o no de un propósito detrás del universo. En mi opinión, decir algo sobre el propósito final requiere salir de los límites normales de la ciencia, aun cuando los individuos que niegan el propósito divino pueden afirmar que su argumento se basa en lo que la ciencia nos dice. Sin embargo, la irrelevancia de ciertas preguntas dentro de la ciencia nos dice algo acerca de la relevancia limitada de la ciencia para algunas de las preocupaciones humanas más profundas. 4. Sin embargo, creemos que hay algunas pistas sobre los aspectos teleológicos de nuestro universo en la ciencia moderna. Uno tiene que ser perceptivo para descubrir tales pistas. Por ejemplo, las nociones de propósito y diseño del universo creado recientemente han atraído mucha atención al llamado principio antrópico, según el cual las constantes físicas de la naturaleza están tan sintonizadas que, si fueran ligeramente diferentes, la vida basada en el carbono podría no nos desarrollamos y no deberíamos estar aquí. Las coincidencias antrópicas requieren una explicación, y ha habido varias explicaciones. En las religiones monoteístas, uno puede tomarlas como una indicación de que Dios planeó el universo teniendo en mente a los seres humanos. Otras explicaciones llevan cargas pesadas de supuestos metafísicos que, en mi opinión, son mucho más complicados que la explicación en términos de un plan a priori por un diseñador inteligente. Por ejemplo, la alternativa más seria a la hipótesis del diseño, es la hipótesis de los muchos mundos, en la que uno postula universos infinitos para explicar el orden de un solo universo. 2. La ciencia y la existencia de Dios. En el Sagrado Corán, se hace referencia a los fenómenos naturales como signos de Dios, y se implica que al comprender estos signos, uno puede alcanzar el conocimiento del Señor de los signos. Y de sus signos son la creación de los cielos y la tierra y la diversidad de sus lenguas y colores. Seguramente hay indicios en esto para lo aprendido. 30-22. En el Corán, uno encuentra referencias frecuentes de la creación, los constituyentes de los objetos, la minuciosidad y el orden de la creación y la armonía entre la existencia del hombre y el resto del universo físico. Entonces, viaja en la tierra, entonces mira cómo él originó la creación. 29-20. Entonces, dejar que el hombre considere lo que ha sido creado. 86. 5. Y verás las montañas, que supusiste fijas, pasando como nubes. Obra de Dios, que ha perfeccionado todas las cosas. 27-88. Es Él quien creó para ti todo lo que hay en la tierra.
2:29. El Corán cita al profeta Abraham argumentando desde algunos fenómenos de la naturaleza a la existencia de Dios. Por lo tanto, le mostramos a Abraham el reino de los cielos y la tierra, para que se convirtiera en un creyente firme. Cuando la noche dibujó su sombra sobre él, vio estrella. Eso, dijo, seguramente es mi Dios. Pero cuando se estableció, dijo, no me gusta adorar a los que están en el escenario. Cuando vio la luna creciente, dijo, ese es mi Dios. Pero cuando se estableció, dijo, si Alá no me guía, seguramente me desviaré. Luego, cuando vio que el sol brillaba, dijo, ese debe ser mi Dios, es más grande. Pero, cuando se estableció, dijo a su pueblo, yo soy hecho con lo que asocias con Dios. Volveré mi rostro a aquel que creó los cielos y la tierra, un hombre de pura fe, no soy de los politeístas. 6:75-79. El Corán también discute desde la armonía de la creación hasta la unidad de Dios. Si hubiera habido otros dioses en ellos los cielos y la tierra además de Dios, ambos habrían estado en un estado de desorden. 21-22. El Corán incluso afirma que el estudio de los signos de Dios en la naturaleza, es decir, los fenómenos naturales, puede eventualmente acercarnos más a Dios. Pronto les mostraremos nuestros signos en el universo y en sus propias almas, para que quede claro en ellos que Él es verdaderamente la verdad. 41-53. El argumento de la presencia del orden y la armonía en la creación de la existencia de Dios, el llamado argumento del diseño, está presente tanto en el Corán como en la Biblia, y ha sido utilizado con frecuencia por los estudiosos de todas las religiones monoteístas. Para este propósito, los eminentes científicos musulmanes del pasado consideraron el estudio de la naturaleza como una forma de ver los signos de Dios en el universo. Como lo dijo Al-Biruni, un distinguido científico musulmán del siglo XI, cuando una persona decide discriminar entre la verdad y la falsedad, tiene que estudiar el universo y descubrir si es eterno o creado. Si alguien piensa que no necesita este tipo de conocimiento, sin embargo, necesita pensar en las leyes que gobiernan nuestro mundo, en parte o en su totalidad. Esto lo lleva a conocer la verdad acerca de ellos, y allana el camino para conocer al ser que dirige y controla el universo, y para conocer sus atributos. Esta es, de hecho, el tipo de verdad que Dios disfrutó de sus siervos conocedores para buscar, y Dios habló la verdad cuando dijo. Y reflexiona sobre la creación de los cielos y la tierra diciendo, Señor nuestro, no has creado esto en vano. 3:191. Este verso contiene lo que expliqué en detalle, y si el hombre trabaja de acuerdo con él, puede tener acceso a todas las ramas del conocimiento y la cognición. 5. El mismo punto es hecho por los fundadores de la ciencia moderna. En las palabras de Robert Boyle, cuando con los telescopios audaces observo las estrellas y planetas viejos y recién descubiertos, cuando con excelentes microscopios distingo la mano de obra curiosa de la naturaleza, cuando, con la ayuda de los cuchillos anatómicos y la luz de los hornos químicos, estudio el libro de la naturaleza, me encuentro exclamando con el salmista, ¿cuántas son tus obras, oh Dios, en sabiduría las has hecho todas? 6. Por lo tanto, los eruditos musulmanes pensaron que el estudio de los fenómenos naturales puede revelar la interrelación entre varias partes del universo y la unidad detrás del mundo de la multiplicidad, y esto puede llevar a uno al único creador. Con la infiltración de ideas empiristas en el mundo islámico, algunos eruditos musulmanes afirmaron que incluso en teología uno tiene que seguir los métodos de la ciencia empírica y que la única forma de conocer a Dios es el estudio de la naturaleza a través de los métodos de la ciencia regular. La referencia del Corán a los fenómenos naturales fue tomada como un argumento para la suficiencia de la ciencia empírica. Algunos incluso identificaron la sabiduría coránica con la filosofía positivista. 7. Si bien nosotros también estamos de acuerdo en que el experimento y la observación son herramientas indispensables para comprender la naturaleza, no creemos que nuestra comprensión de la naturaleza sea simplemente una cuestión de sentidos. El ejercicio intelectual sobre los descubrimientos de la ciencia es necesario antes de poder obtener una imagen del mundo físico o obtener una interpretación teísta de nuestro universo. Creemos, al igual que el difunto filósofo persa Murtada Mutahari, que la ciencia empírica solo puede darnos un conocimiento de las obras de Dios, pero la deducción de Dios de sus obras es una cuestión de intelección o intuición. 8. Para fundamentar esta afirmación, argumentamos por los siguientes motivos. La ciencia puede, a lo sumo, informarnos de algunos atributos de Dios, como el conocimiento, el poder, etc. Pero no puede llevarnos a un Dios omnisciente, omnipotente, que el Sagrado Corán se trata de una. ¿Cómo podemos pasar del estudio de una parte limitada de la creación a un Dios eterno trascendente? El salto de lo finito a lo infinito requiere un ejercicio intelectual. Incluso en la ciencia, nos encontramos con la misma situación. Las leyes de la física y la química no son resultados directos de hechos experimentales. Más bien, se deducen de este último a través de un esfuerzo intelectual. Así, por ejemplo, la materia en sí misma se reconoce a través de la intelección, porque los experimentos en física o química nos informan solo acerca de las propiedades de la materia. El argumento del diseño no es un argumento puramente filosófico ni es meramente empírico. Tiene un componente empírico y uno filosófico. Es la negligencia de este hecho lo que ha causado confusión sobre este argumento o ha resultado en su refutación. Así, Hume disputó la universalidad de este argumento. En su opinión, este argumento tiene un carácter empírico, y por lo tanto no puede ser un Dios transciente, omnisciente y omnipotente. Lo que Hume perdió fue el hecho de que un argumento empírico funciona cuando observamos un efecto y tratamos de encontrar sus causas mediante la experimentación. No es posible que funcione cuando se trata de lo natural y lo supranatural. El valor real del argumento del diseño es que nos lleva a la frontera de la ciencia y la metafísica. Da una pista de que hay una realidad supranatural.
Pero, ya sea que la realidad sea una o más, sea finita o infinita o tenga un poder finito o el poder infinito está más allá de este argumento. Estos aspectos necesitan argumentos separados. La oposición entre las interpretaciones teístas y ateas de los procesos físicos, especialmente los relacionados con el origen y la formación del universo, se debe a sus diferentes presuposiciones metafísicas. Los supuestos metafísicos a menudo están profundamente arraigados en nuestra interpretación de los procesos físicos, y la falta de atención a ellos podría dar lugar a conflictos. Debido a las presuposiciones metafísicas de este argumento, muchos científicos no deducen la existencia de Dios a partir de su estudio de los fenómenos naturales, e insisten en sus posiciones ateas, sin importar lo que observen desde las maravillas de la naturaleza. El Corán también nos recuerda que el conocimiento de los fenómenos naturales, es decir, la ciencia en nuestra terminología moderna, puede acercarnos a Dios, si uno ya tiene algo de fe en Dios. Entonces, el estudio de la naturaleza y sus secretos y bellezas fortalece la fe de uno. Mirad lo que hay en los cielos y en la tierra. Pero ni los cantos ni las advertencias sirven a un pueblo que no cree. 10. 101. Es interesante que los versos del Corán que invitan a las personas a reflexionar sobre los misterios de la creación, terminen con frases como las siguientes. Seguramente, en esto hay un signo para los hombres de entendimiento. 6:67. Seguramente, en esto hay un signo para personas reflexivas. 16:13. En resumen, el estudio de la naturaleza a través de los métodos de la ciencia empírica puede conducir a Dios, si la ciencia se interpreta dentro de un marco metafísico adecuado en el que se reconocen los límites de la ciencia y la existencia de niveles más altos de conocimiento. 3. Dios y la creación. El problema de la creación del universo siempre ha estado relacionado con el problema de la existencia de Dios, de una manera u otra. En las edades medievales, se usó de varias maneras como premisa en los argumentos filosóficos de la existencia de Dios. Pero en los últimos 2 siglos, ha sido objeto de una prueba científica de la existencia de Dios. 2 teorías han generado discusiones acaloradas sobre este asunto: la teoría del Big Bang y la teoría darwiniana de la evolución. Aquí, damos una breve descripción de los problemas involucrados. Big Bang. Las ecuaciones de Einstein de la relatividad general tienen varias soluciones. Entre ellos se encuentran aquellos que implican que todo en el universo se está expandiendo y desacelerando. Si este es el caso, entonces el universo presente es el resultado de una explosión. Por lo tanto, ha tenido un comienzo, y por lo tanto debe haber una causa principal. Las observaciones de Edwin Hubble en la década de 1930 indicaron que las galaxias se expandieron de la manera predicha por la relatividad general. Algunos astrofísicos, entre ellos H. Bondi, T. Gold y F. Hoyle, en su teoría del estado estacionario, intentaron evitar el comienzo sugiriendo la creación continua. Algunos otros físicos, entre ellos de Sitter, Tolman y Dicke, propusieron un universo oscilante, que atraviesa ciclos infinitos de explosión e implosión. Ni la teoría del estado estacionario ni los modelos del universo oscilante han superado los problemas que enfrentan. Por lo tanto, ya no son populares. Los trabajos de S. Hawking, G. Ellis y R. Penrose a fines de la década de 1960 demostraron que si las ecuaciones de la relatividad general de Einstein son válidas y se cumplen ciertas condiciones razonables, entonces el espacio y el tiempo deben tener un origen coincidente con el de la materia y la energía. Esto es tomado por algunos físicos creyentes como un fuerte argumento para la creación de Dios. En los últimos 30 años, algunos cosmólogos han intentado eludir la noción de comienzo, es decir, la singularidad inicial, al proponer que el universo es una fluctuación cuántica que surge de un estado de vacío que contiene campos cuánticos. Pero su vacío cuántico está lejos de ser un vacío absoluto. Uno tiene que asumir ciertas leyes y campos como fondo. Por otro lado, J. Hartley y S. Hawking, al aplicar los principios de la mecánica cuántica al Big Bang y al utilizar el concepto de tiempo imaginario, intentaron mostrar que el espacio-tiempo es finito pero no tiene límites. Así, al negar la creación en el tiempo, intentan hacer superflua la existencia de Dios. En palabras de Hawking, mientras el universo tuviera un comienzo, podríamos suponer que tenía un creador. Pero, si el universo está realmente completamente autocontenido, al no tener límite ni borde, no tendría principio ni fin. Simplemente sería ¿qué lugar entonces para un creador? 9. Estos intentos dejan sin respuesta las siguientes preguntas. ¿De dónde provienen las leyes de la física? ¿Por qué estas leyes son comprensibles para nosotros? ¿Por qué hay un universo en el que se aplican tales leyes? Además, la suposición de que no hay comienzo en el tiempo, no hace que el universo se explique por sí mismo e independiente de Dios. Como dice Paul Davies, el hecho de que el universo no tenga origen en el tiempo no explica su existencia o por qué tiene la forma que tiene. Ciertamente, no explica por qué la naturaleza posee los campos relevantes, como el campo de creación, y los principios físicos que establecen la condición de estado estable. 10. Un error que se comete a menudo es pensar que para que el universo tenga un creador, debe haber un tiempo inicial para la creación del universo. Los teólogos musulmanes creían que solo Dios es eterno. Todo lo demás se crea en el tiempo. Los filósofos musulmanes, sin embargo, creían que la creación en el tiempo es una propiedad del mundo material, donde las realidades supranaturales, así como los principios y universales, son eternos. En opinión de los teólogos, la falta de creación en el tiempo significaba no necesitar un creador. Así, todo el universo se crea en el tiempo.
Al refutar el punto de vista del teólogo, los filósofos musulmanes señalaron que la necesidad o falta de una cosa de una causa depende de si se trata de un ser contingente o de un ser necesario, respectivamente, y no tiene nada que ver con su creación en el tiempo o su eternidad. El argumento de los filósofos musulmanes se basó en la refulgencia y la beneficencia absolutas de Dios. No es aceptable pensar que la emanación y la beneficencia de Dios terminen en un instante definido. Así, Dios ha causado un universo creado eternamente. Según estos filósofos, la creación simplemente significa la completa dependencia de todo sobre Dios, es decir, la dependencia de lo creado de lo que es necesario por sí mismo. Así, el concepto de origen en el caso de la creación se refiere a causal, no temporal. En la teoría del movimiento transustancial de Mulla Sadra, cada ser tiene una realidad graduada que conserva su identidad a pesar de su gradación. Entonces, todo el universo está continuamente en la creación, todo está obteniendo una nueva existencia de Dios en cada momento. Por lo tanto, la dependencia del mundo de Dios no se limita a ningún instante específico. En las palabras de Mulla Sadra, en general, todo objeto material, ya sea el material de las estrellas o los elementos, ya sea el alma o el cuerpo, adquiere constantemente una nueva identidad y personalidad y su existencia nunca es fija. La prueba del principio indicado anteriormente se deriva de la idea de que la naturaleza está en un estado de siempre renovándose a sí mismo, y cuando el creador lo creó su esencia autorrenovadora. Su autorrenovación, sin embargo, no es la creación de un creador ni el acto de un agente. El creador, en virtud de su durabilidad y resistencia, creó esta criatura que se autorrenueva en términos de su esencia e identidad. 11b. Teoría darwiniana de la evolución. Otra confusión acerca de Dios y la creación del universo se relaciona con la teoría darwiniana de la evolución. Esta teoría desafió la fijeza de las especies y afirmó explicar la evolución de las especies en términos de selección natural y la supervivencia del más apto. Según el darwinismo, la vida se desarrolló a partir de procesos aleatorios y no había un plan para la creación de especies. El orden que ha surgido en la naturaleza es el resultado de una boda de azar y necesidad. En palabras de G.G. Simpson, el hombre es el resultado de un proceso sin propósito y materialista que no lo tenía en mente. Él no fue planeado. 12. Lo que logró esta teoría fue solo la sugerencia de un mecanismo completamente naturalista mediante el cual puede ocurrir la evolución de las especies. Pero algunos evolucionistas afirmaron que al desafiar la inmutabilidad de las especies y el reemplazo de los actos repentinos de creación de especies por un proceso evolutivo lento, habían eliminado la necesidad de un creador. Lo que se perdieron fue el hecho de que al encontrar el mecanismo de algo, uno no elimina el hecho de tener un inventor. Por lo tanto, la creencia en un mecanismo evolutivo para el surgimiento de especies no niega la idea de creación divina. Uno tiene que explicar el surgimiento de especies, ya sea que se realicen gradualmente o mediante una creación repentina. Como destacó Abu al-Majd Muhammad Rida al-Najafi al-Isfahani, un eminente erudito musulmán de principios del siglo XX, la teoría de la evolución no está en contra del teísmo. Es solo la interpretación materialista de esta teoría lo que niega a Dios. En su opinión, no hay nada en el Corán o en la tradición islámica para concluir si todas las especies se crearon por separado o aparecieron a través de procesos aleatorios evolutivos. En cualquier caso, estamos tratando con la actividad de Dios. En palabras de al-Isfahani, ¿qué diferencia haría si los padres de los camellos fueran camellos o las ranas cantaran en el agua, o si el abuelo de un elefante fuera un elefante, o un ave vuela en el aire, ya que la evidencia en todos los casos es obvia la obra de Dios? 13. Sin embargo, al-Isfahani creía que lo que distingue a los humanos de los animales es su alma, y hay una clara diferencia entre la mente humana y los instintos animales. Conclusión: todas las religiones monoteístas ven el estudio de la naturaleza como un intento de ver las obras de Dios. Esta perspectiva prevaleció durante el período medieval. El marco metafísico que acomoda la ciencia de esa era podría proporcionar una interpretación teísta del universo. Los fundadores de la ciencia moderna compartieron esta visión. Pero, con el surgimiento de la interpretación mecanicista del universo y el predominio de la filosofía empirista, la ciencia se divorció de la metafísica y desempeñó el papel de una ideología dominante. La primera mitad de este siglo fue testigo de la cima del eclipse de la metafísica en Occidente. La ciencia moderna, tal como está diseñada ahora, no necesita plantear la hipótesis de Dios. Su empresa normal es explicar los fenómenos naturales sin apelar a causas supranaturales. Incluso muchos científicos creyentes ignoran las realidades suprasensibles en su estudio de la naturaleza. Se supone que la ciencia normal es suficiente para la explicación de todos los fenómenos naturales. La ciencia, sin embargo, puede llevar a uno a Dios, si se reconoce que la ciencia nos familiariza con el carácter de algunas dimensiones del universo y no con su totalidad. La ciencia no puede responder nuestras preguntas finales. ¿De dónde vino el universo? ¿Qué hacemos aquí?, etcétera? La ciencia necesita un marco metafísico que pueda justificar su éxito y que pueda dar sentido al mundo, y que admita realidades suprasensibles. La ciencia empírica, por su propia naturaleza, no puede conducir directamente a Dios, y todo lo que la ciencia pueda describir no puede ser Dios. Si estas consideraciones se toman en cuenta, entonces, la ciencia puede fortalecer la creencia de uno en Dios y en un universo determinado creado por un Dios omnisciente y omnipotente. En las palabras del Papa Juan Pablo, desear una prueba científica de Dios sería equivalente a bajar a Dios al nivel de los seres de nuestro mundo y, por lo tanto, estaríamos equivocados metodológicamente con respecto a lo que Dios es. La ciencia debe reconocer sus límites y su incapacidad para alcanzar la existencia de Dios. No puede afirmar ni negar su existencia.
De esto, sin embargo, no debemos sacar la conclusión de que los científicos en sus estudios científicos no pueden encontrar razones válidas para admitir la existencia de Dios. Si la ciencia como tal no puede alcanzar a Dios, el científico que tiene una inteligencia cuyo objeto no se limita a las cosas de la percepción sensorial, puede descubrir en el mundo razones para afirmar un ser que lo supera. Muchos científicos han hecho y están haciendo este descubrimiento. El que reflexiona con una mente abierta sobre lo que implica la existencia del universo, no puede dejar de plantear la cuestión del problema del origen. De manera instintiva, cuando presenciamos ciertos acontecimientos, nos preguntamos qué los causó. ¿Cómo no? Pero la misma pregunta en lo que se refiere a la suma total de los seres y fenómenos que descubrimos en el mundo 14. Si la ciencia empírica es aumentada por un marco metafísico subyacente que puede acomodar todos los niveles de conocimiento y todos los dominios de la experiencia humana, entonces, podemos esperar que la ciencia se convierta en una escalera que pueda elevar a uno a la frontera de lo físico y lo metafísico, donde uno puede alcanzar el estado descrito por el Sagrado Corán. En la creación del cielo y la tierra, y en la alternancia de la noche y el día, hay señales para las personas de los sentidos. Aquellos que recuerdan a Alá cuando están de pie, sentados y acostados, y reflexionan sobre la creación de los cielos y la tierra diciendo: Señor, no los has creado en vano. Gloria a ti. 3. 190, 191.